Bienvenidos, gracias por venir a la Acrópolis, a la ciudad alta. En esta tarde, en la Acrópolis, tenemos un episodio revelador. Vamos a hablar de los ciclos históricos con Miguel Artola Mollemán. Él es un destacado historiador y filósofo con más de 35 años de experiencia en la docencia y en el estudio de la filosofía de Oriente y Occidente. Es especialista y profesor de filosofía comparada en Nueva Acrópolis, Málaga. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Granada, Miguel ha dedicado su carrera a enseñar y reflexionar sobre los ciclos históricos de la historia y su impacto en las civilizaciones. Ha publicado algunos libros y ahora está preparando, a punto de editar, su siguiente libro que se llamará La Onda de la Historia, donde explora los ciclos históricos de 2000 años y otras cosas muy interesantes que le vamos a preguntar y que él tiene la bondad de generosamente de adelantarnos. Entonces, bienvenido, Miguel. Gracias por estar aquí. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Pues, Miguel, ¿qué te llevó a interesarte en la idea de los ciclos históricos? ¿Y cómo se ha desarrollado este concepto a lo largo de tu carrera? Desde muy pequeño, toda mi vida, la historia me apasionó profundamente. La historia, la geografía, la historia del arte, desde muy pequeño. Entonces, cuando en las últimas clases del primer curso de filosofía aquí en Nueva Acrópolis se trataban los temas de filosofía de la historia, me sorprendió y me impactó profundamente la idea de la ciclicidad de los procesos civilizatorios, de la idea de la evolución de la humanidad, no con ese carácter lineal que nos suelen explicar y que parece aceptado convencionalmente, ¿no? Sino que la humanidad va avanzando en procesos cíclicos en los que las civilizaciones se van desarrollando, se van expandiendo, se van relacionando con otras y finalmente decaen. Y hay fases en las que parece que se produce una evolución importante, un gran desarrollo, y momentos en los que parece que hay crisis profundas en las que todo se pierde. Esa idea de ciclicidad me llamó poderosamente la atención y además porque la ciclicidad está presente en todos los aspectos de la vida. Eh, en todos los procesos vitales hay un nacimiento, hay un desarrollo, hay un debilitamiento y finalmente un proceso de muerte. Y esto se ve muy claramente en las civilizaciones. Pongamos civilización egipcia o griega o cualquiera otra, tiene su momento, o las propias religiones, tienen su proceso de desarrollo y finalmente desaparecen. Nada dura eternamente y todo surge en algún momento y se va desarrollando y perdiéndose finalmente. De forma que a lo largo de los años de estudio y de enseñanza, pues fui observando esa ciclicidad, ese ritmo, y a partir de cierto momento empiezo a observar que hay como concordancias, o hay como, digamos, sincronicidades en los procesos de evolución y de desarrollo de las civilizaciones en diferentes partes del mundo. Y ese, digamos, es el origen o la causa de este estudio que empecé hace ya bastantes años y que estoy a punto de concluir en las próximas semanas. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Y si la historia no es en línea recta, tal como apuntabas, ¿qué forma tendría la historia? ¿Cuál sería la forma de la historia? ¿Y es la historia algo como un ser vivo? A ver, en lo que yo puedo encontrar, en lo que yo creo haber encontrado, porque el libro intento fundamentarlo y, digamos, fundamentarlo y justificar esa idea. Eh, la percepción que yo tengo es que hay como un ritmo que yo comparo con una onda. Una onda tiene una determinada longitud de onda. En este caso, el tiempo de esta longitud de onda sería, de este ciclo, sería en torno a unos 2000 años. Y, digamos, tiene una fase elevada, una fase, digamos, de depresión o de fondo, de valle, y, digamos, dos fases una de ascenso y otra de descenso. A ver, todo esto queda como muy teórico. Pensemos, por ejemplo, civilización
digamos, egipcia. ¿Cuándo surge? Sobre el 3000 a.C. aproximadamente. Podemos entrar en discusión o polémica, pero bueno, o en, digamos, en detalle, pongamos 3100 a.C. Su máximo, y empieza a desarrollarse muy rápidamente. Su máximo civilizatorio, hasta donde, digamos, conocemos, se extendería entre el 2500 al 1500, 1300 a.C. Y para esa última fecha, digamos, comienza, digamos, una cierta debilitación, un debilitamiento, crisis internas, ataques de pueblos exteriores que raramente habían tenido éxito hasta ese momento, y digamos, ahí tendríamos como un ciclo. Es verdad que la civilización egipcia se continúa después, pero a partir del año 1000 a.C. ya es, digamos, muy debilitada. Sufre invasiones continuamente de unos y otros pueblos, se mantiene, pero va debilitándose. De forma que habría como unos 2000 años aproximadamente desde el surgimiento, el cenit, sobre en torno al 2500, 2000 a.C., y luego, digamos, en el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, y en la última fase del Imperio Nuevo entraría ya como una cierta decadencia. Entonces veríamos bien claramente este ciclo. O también podemos comparar, por ejemplo, la civilización, digamos, del Indo, ¿no?, con las ciudades estas tan famosas de Mohenjo-Daro y Harappa. También surge sobre en torno al 3000 a.C. aproximadamente, tiene su máximo auge en torno al 2000, y para el 1500 aproximadamente comienza su decadencia, que coincide con la llegada de otros pueblos. De forma que tenemos, efectivamente, un ciclo como de unos 2000 años, que a mí me gusta la imagen de la onda. La onda, porque la onda, digamos, tiene una fase de ascenso, un cenit y una decadencia, que creo que nos permite entender muy bien ese proceso, esa evolución cíclica de estas civilizaciones. Y hay una cosa interesante, que muchas de estas civilizaciones, digamos, presentan un ritmo similar en partes alejadas o muy alejadas entre sí. Pero el ritmo cronológico, o sea, la secuencia cronológica de ascenso, cenit y decadencia, pues, digamos, es bastante similar. Nunca es igual. Lo mismo que, aunque podemos establecer la vida media de los españoles, pongamos en 80 años o 78, nadie los vive igual. Y unos se desarrollan en la juventud de una forma y de otros, y unos fallecen antes y otros un poco después. Pero el proceso en conjunto es bastante similar. De forma que ese ciclo que observo de 3000 años, de 2000 años, parece bastante digamos, manejable, bastante comprensible para el conjunto del mundo. Y Miguel, ¿para qué nos serviría identificar ese ciclo de 2000 años en diferentes civilizaciones? ¿Para qué nos serviría? ¿A dónde nos llevaría ese conocimiento? Bueno, en primer lugar, para entender, digamos, que hay, digamos, un ritmo y que hay un sentido en la historia, que no es, digamos, una sucesión de acontecimientos ni lineal ni lleno de ni casual, sino que, digamos, tiene, digamos, un ritmo y un sentido. Y también podría sernos muy útil en cuanto a entender en qué momento podemos encontrarnos ahora, porque el conocimiento del pasado nos puede ayudar a plantear mejor el presente y orientarnos mejor hacia el futuro. Entonces, según este esquema que estaba señalando, pues quizá ahora mismo nos encontraríamos en muchos aspectos en un momento cumbre. Luego quizá podemos detallar algunos de estos aspectos, aunque en algunos otros ya empezamos a adolecer de ciertas fallas o de ciertas debilidades que, evidentemente, después de toda cumbre, después de todo momento de auge, pues viene, digamos, un momento de declive. Eso, después del verano llega el otoño y viene el invierno. Toda la naturaleza es cíclica, la vida humana es cíclica y las creaciones de los humanos también, digamos, tienen su ritmo. Y entonces, pues es interesante pensar, si estamos en un momento de cumbre en muchos aspectos, pero ya observamos amenazas importantes o problemas importantes en el presente y más graves en el futuro, y debilidades importantes en el modelo de civilización que se ha conformado en los últimos siglos, pues bueno, sin entrar en el alarmismo, pero habría que pensar que a lo mejor comienza un cierto proceso de declive en los próximos años o siglos, y conviene, digamos,
ir aprendiendo y aprovechando al máximo lo que tenemos y preparando mejor el futuro. Tiene un sentido, tiene una utilidad práctica también, no es un conocimiento tan solo teórico, tan solo intelectual, puede tener una utilidad muy práctica para entender nuestra situación en el conjunto de la historia. Genial, Miguel, muy interesante lo que nos explicas y muy útil por lo que se ve el estudio de la historia. Nos explicas en el próximo libro este ciclo de 2000 años. ¿Podrías explicarnos en qué civilizaciones te has basado? Si has estudiado muchas civilizaciones o solo unas pocas para identificar este ciclo a lo largo de la historia. Bueno, realmente la novedad o lo interesante de este estudio es que prácticamente las contemplo todas. Con lo cual, evidentemente, no es un estudio extremadamente profundo, pero sí es un estudio muy completo. Quiero decir que, por ejemplo, en los estudios que yo hice en la carrera en su día, o los que se siguen estudiando hoy en día, porque los programas apenas han cambiado, programa de estudio de la carrera de historia, por ejemplo, África prácticamente no existe, la mayor parte de Asia no existe, América existe, se estudia la especialidad de historia de América o alguna asignatura de historia de América, pues es una suerte que haya en esa facultad, pero muchas veces ni esto. Y si existe, pues es un trimestre lo que hay antes de la llegada de los españoles y el resto después, ¿no? A partir de que llegamos los europeos. Sí, parece que el mundo comienza a partir de que llegan los europeos y no es así. El mundo ha estado siempre con gente muy inteligente, con civilizaciones altamente desarrolladas y el nivel de riqueza y de prosperidad y de adelantos que tenemos hoy en día, en gran medida se debe a adelantos, que sean avances, descubrimientos que se han hecho a lo mejor en India o en China o en algún lugar de América, no solamente en la cuenca mediterránea, no solamente a partir del Renacimiento, de la Revolución Industrial. El ser humano ha sido muy inteligente, ha tenido mucha capacidad de voluntad, mucha inteligencia, mucho deseo mucha necesidad de expresar su amor y su capacidad para constituir, para avanzar y ser más próspero y más feliz a lo largo de todo el tiempo. Entonces, eso es un aspecto interesante que recoge prácticamente todas las áreas geográficas. Me queda una espinita, pero no la voy a comentar aquí, una zona que ha quedado, pero por ejemplo, raramente encuentras en los tratados de historia habituales, pues digamos, tratado América del Sur y América del Norte con al mismo nivel que, por ejemplo, Europa o África antes de que llegaran los europeos, de las civilizaciones que ha habido ahí. Ha habido cosas, a lo mejor no tan abundantes o no tenemos un conocimiento tan abundante como de la cuenca mediterránea o de China, que tenemos documentos escritos. Sí, pero ha habido cosas y por tanto eso es una primera aportación, digamos, muy interesante. Y luego también, junto a ese estudio, digamos, por regiones geográficas en estos ciclos en estos periodos de 2000 años, hago también, digamos, como un análisis transversal en base a ciertos temas, la población, la cultura, etcétera, de forma que es una visión, digamos, muy, muy completa. A mí me ha servido enormemente para completar mi conocimiento y lograr una visión global mucho mayor de la que habitualmente se tiene. Porque en las facultades se estudia lo que se estudia. Se estudia mucha historia de Europa, se estudia, yo que sé, a lo mejor la Revolución Francesa semana por semana, o la Guerra Mundial mes por mes, o lo que fuera, ¿no? Los avances en la Revolución Industrial, invento por invento, sí, pero ¿y en Asia qué estaba pasando? ¿Qué pasaba en China? ¿Qué pasaba en India? ¿Qué pasaba en América? No, el mundo no es solamente Europa, entonces tenemos que verlo todo. Y estudiándolas todas y comparando, empiezas a ver que hay efectivamente esas ciertas sincronicidades. Que es difícil descubrirlas porque los nombres que le damos a los periodos y a las civilizaciones o a las fases culturales nos confunden. Pero si vamos más allá de la apariencia de los nombres, vemos, por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo. Estamos muy familiarizados con la idea de que en el siglo VII y V antes de Cristo, pues en Europa, pues tenemos pues todos los presocráticos, Pitágoras, Anaxágoras, luego Sócrates, Platón, Aristóteles, bien, o de que en China pues está el Buda, Mahavira, se redactan los Upanishads y todo lo demás,
o en India está Confucio, Lao Tse, bien, eso lo conocemos. Sí, bueno, pero tenemos que relacionarlo y darnos cuenta que es el mismo momento en que se está conformando, por ejemplo, la civilización olmeca en América, o está desarrollándose el Chabín de Huanta en Perú, o está surgiendo la cultura Noque en África, que es muy poco conocida, pero muy importante, donde se difunde, empieza, digamos, la primera escultura, la primera civilización ya, no en la zona, digamos, cercana al Nilo o al Mediterráneo, sino en el interior, en la parte más al sur de África. Quiero decir que hay muchos fenómenos, digamos, muy complejos en todas zonas y únicamente habiéndolo visto, aunque sea de forma, digamos, más global, no tan en profundidad, todos ellos, puedes encontrar estos elementos y relacionarlos. Entonces, lo interesante es eso, ¿no? Esa capacidad de relación o de comparación de lo que está pasando en un sitio y en otro. Y darse cuenta que en todos estos lugares ha habido una economía, ha habido un arte, seguramente ha habido también alguna forma de pensamiento filosófico, ha habido formas religiosas, que las podremos conocer un poco más o un poco menos. En muchos casos nos queda nada más que los restos arqueológicos y la interpretación que se puede hacer de eso. Quedan pocos y son difíciles de interpretar. Bueno, bien, pero las fechas nos coinciden y eso nos muestra que en aquellos momentos hubo gente inteligente, hubo gente capaz, hubo gente en toda la zona del mundo que dio un impulso. La sensación que yo salgo de todo este estudio, digamos que hay como un cierto ritmo, como una cierta, podemos comparar también con el bombeo de un corazón que envía vida, envía sangre a todos sus miembros, a todos los órganos, y digamos luego los recoge para volver a enviarlo. Y ese ritmo, pues hasta donde yo veo, es digamos como de en torno a 2000 años. En unos sitios es un poco más, un poco menos, pero ese es el hallazgo que quiero compartir y que a mí me ha resultado muy enriquecedor y muy útil. Qué bueno, Miguel, qué maravilloso, qué interesante, porque estás como levantando el velo de la historia, el velo de las apariencias, para buscar esa especie de vida pulsante o de impulso que empuja a todas las civilizaciones del planeta Tierra. Podría ser que, que hubiera ese ritmo, ese corazón central y que incluso hubiera un plan para la evolución de la humanidad, para la evolución de todas las civilizaciones. ¿Habría como un impulso inteligente, un logos, que diría Platón o Cicerón? Bueno, es arriesgado afirmarlo, ¿no? Pero podríamos intuir que hay como un impulso, que hay, digamos, algo detrás, porque no es casual. Porque, buscando algunos otros ejemplos, ¿no? Uh -huh. Estudiamos, por ejemplo, pues la época del auge del gótico, el siglo XIII, siglo XIV en Europa, y luego el desarrollo de los estados, ¿no? Y todo el que lleva al Renacimiento y tal. Sí, pero es que, por ejemplo, en América encontramos también lo mismo. Los imperios inca y aztecas son de esta época, pero también, digamos, encontramos cosas similares, pues, en África, en Persia, en Oriente Medio, con el Imperio Otomano, en India con la dinastía Ming, después de la expulsión de los mogoles, el propio imperio de los grandes mogoles, pues en India, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿no? Que hay momentos en los que parece que hay como una expansión en los diferentes aspectos, demográfico, económico, cultural, filosófico, y a partir de cierto momento parece que se agosta, ¿no? Que digamos, llega como un momento en el que ese impulso parece que afloja. Y una cosa muy interesante que creo poder, que creo que es así, o que creo poder constatar, es el hecho de que estos grandes impulsos civilizatorios, esta fase de ascenso que, como yo digamos, la describo, comienza con elementos, podemos decir, espirituales o sutiles. El desarrollo de la filosofía, el desarrollo del arte, el desarrollo religioso. Y el desarrollo económico, el desarrollo material, viene un poco después. El desarrollo de grandes estructuras de poder político, desarrollo económico, grandes construcciones, grandes realizaciones, digamos, materiales, vías de comunicación que conectan amplias regiones, desarrollo económico, grandes ciudades. Eso se produce, pero viene un poco después. Y es lo que solemos identificar como el cenit de esas grandes civilizaciones, el momento, digamos, cumbre. Sin embargo,
a partir de ese momento, el impulso espiritual que parece haberles dado empujón, el empujón, empieza a debilitarse. Y una vez se debilita esta fuerza espiritual, una vez empieza, digamos, a decaer, aunque la fuerza material sea muy poderosa, termina decayendo también. Es decir, digamos, como primero hay como un impulso moral, un impulso espiritual, que es lo que lleva a las civilizaciones hacia su cenit, y luego viene el desarrollo material pleno, pero ya a partir de en ese momento se empiezan a decaer los elementos citados antes. Y en ese momento ya esa forma civilizatoria pues empieza a decaer, empieza a venirse abajo. Tarda un poco más, tarda un poco menos. Nunca es una caída, nunca es un colapso brutal. A veces sí, a veces las civilizaciones desaparecen, se empiezan a abandonar las ciudades y no sabes exactamente lo que ha pasado. Por ejemplo, eso pasa mucho en las ciudades de Centroamérica, desde Teotihuacán a las ciudades mayas, al siglo VIII, IX, empiezan a abandonarse, y fenómeno parecido pasa en otros sitios también. Pero en fin, pero generalmente es un proceso lento de decadencia, de declive, y hay intentos de recuperación. O sea, por ejemplo, en la caída de la civilización greco-romana, ¿no? Bueno, pues sí, pero hay un intento a partir del siglo V, siglo VI, con las invasiones germánicas. Sí, pero hay un intento de recuperación con Justiniano, siglo VI. O luego hay un intento de recuperación con Carlomagno, un poquito más tarde. Intentan reunificar, recuperar, pero ya no tienen la fuerza, la vitalidad que tenían antes. No tienen, digamos, la constancia que tuvo el mundo romano para constituir, para esforzarse durante 3, 4 siglos seguidos. Son impulsos que duran la vida de un emperador o de un gobernante o de 2 o 3 de sus sucesores, pero no hay esa fuerza profunda detrás que mantenga el esfuerzo sostenido necesario para reencauzar y relanzar la civilización como se esperaba. Entonces, bueno, pues vemos estos ritmos y me parece interesante el tema de la relación entre el impulso espiritual y el efecto material. Que eso creo que se puede ver en algunos casos bastante notablemente. ¿Sería algo así entonces como una especie de ley? ¿Se podría elaborar una teoría general de todas las civilizaciones donde pudiéramos determinar, digamos, los principios o las leyes de vida que rigen a las civilizaciones? Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, Miguel. La Constitución septenaria, que conocemos en la escuela como la Constitución septenaria del ser humano o del universo, y cómo la aplicas tú a las civilizaciones. Pero primero te pediré que expliques brevemente qué es la Constitución septenaria para aquellos que no lo conocen, claro. Vale. La Constitución septenaria es un modelo, una interpretación del ser humano muy interesante que se plantea desde las primeras clases que se imparten en Nueva Acrópolis, en nuestro curso de filosofía, y que viene a describir la realidad del ser humano en 7 aspectos, más allá de la tradicional y un poco escasa descripción del ser humano como cuerpo y alma que nos enseñaban de pequeños, ¿no? Que, vale, sí, pero el cuerpo, digamos, es bastante complejo, ¿no? Y el alma también habría que diferenciarla. Otra vez se añade cuerpo, alma y espíritu. Bien, esta Constitución septenaria pues habla de diferentes aspectos, desde lo más material, la vitalidad, la parte emocional, la parte mental, la parte, digamos, mental más elevada, relacionada con la mística, con la generosidad, con el altruismo, la parte, digamos, estética y de percepción de lo sagrado, de lo divino, y la propia identidad, la parte, digamos, más espiritual del propio ser humano. Entonces, ¿cómo llego yo a relacionar la Constitución septenaria con la estructura de las civilizaciones? Pues es sencillo. Cualquier libro de historia que, digamos, de los manuales de enseñanza o de divulgación, cualquier civilización o fase de la historia que estudias te suelen incorporar una parte, dice, bueno, la demografía de esta demografía, estructura social, economía, cultura, formas políticas, que es en lo que generalmente se extiende más, algo de la cultura y el arte, la religión, ¿no? Bueno, pues es que son eso.
Es que son eso. Y es que cuando te explican, por ejemplo, dicen, bueno, todos los procesos históricos tienen sus causas, ¿no? Lo que sea, la Revolución Francesa, causas, vale, causas, no sé qué. Y luego te explican explicamos la Revolución Francesa y luego las consecuencias. Bueno, causas y consecuencias que son sino causa y efecto, que es sino la ley del karma. Una cosa, unas acciones llevan una consecuencia. ¿Y Ujú, por qué una estructura septenaria? Pues si el ser humano tiene diferentes aspectos, tiene un aspecto, digamos, una vida material, podéis, una vida material concreta, pues uno tiene 50 años o tiene 30 y tiene unos estudios tales o cuales y tiene una economía más próspera, menos próspera, bueno, eso es lo que podemos ver de cada uno, tiene unos sentimientos mejores o peores, más elevados, unos conocimientos más amplios, una percepción estética amplia, o a lo mejor no le da para más decir y apreciar la botella de cerveza que tiene delante, bueno, en fin, quiero decir que hay una gran variedad. Pues de igual manera, las civilizaciones tienen diferentes formas de expresión, diferentes niveles. Y estamos muy acostumbrados a ver los libros de historia, que bueno, generalmente se centran en lo social y en lo político. Es el modelo en ujú, lo que se estudia, ¿no? Pero luego tenemos también libros de historia del arte, o libros de historia de las religiones, o estudios de demografía o de historia económica, o de, yo qué sé, historia de la filosofía, historia del pensamiento. Quiero decir que ahí tenemos ya de alguna forma las sociedades o las civilizaciones estudiadas bajo diferentes prismas, bajo diferentes aspectos. Pero esos aspectos son de la misma realidad. Igual que un ser humano, cualquiera de nosotros, tiene, ya lo mencionaba antes, unas características físicas, una vitalidad determinada, que no será la misma a lo largo de toda la vida, una actividad económica, unos sentimientos que también van variando, todo va variando continuamente, unos conocimientos que son más amplios, unas relaciones sociales con su trabajo, con su familia, unas aspiraciones espirituales, una percepción estética, una interrogante filosófica sobre uno mismo y sobre el mundo. Bien, ujú. y eso es lo que reflejan los libros de historia de la civilización, filosofía, arte, yo qué sé, lo que quiera que fuera, de los descubrimientos geográficos, historia militar, yo qué sé, historia económica. Bien, pues lo que intento aquí es relacionar eh, todos estos conocimientos, todos estos matices, digamos, integrarlos en una visión, digamos, global. De forma que, Ujú. junto al estudio por diferentes regiones que he mencionado antes, Egipto y norte de África, Oriente Medio, África, Asia del Sur, India, Asia Oriental, China, Japón, etcétera, etcétera, pues incorporo también un estudio en cada uno de esos ciclos de 2000 años, un estudio de la economía, un estudio, digamos, de la demografía, un estudio del arte, una evolución de las formas políticas. De forma que me gusta compararlo con la idea de un tejido, en el que tenemos la trama y tenemos la urdimbre. Y así podemos adquirir una visión más global de lo que ha sido la evolución, la historia de la humanidad. Me parece precioso, Miguel, lo que nos estás proponiendo y creo que es un modelo que tiene mucho futuro desde mi punto de vista, porque claro, siempre nos han enseñado la historia, como tú dices, desde un punto de vista materialista o incluso la historia desde un punto de vista, por ejemplo, religioso, católico o islámico. Y tú lo que planteas, si te entiendo bien, es el análisis de una civilización desde 7 puntos de vista, es decir, desde las 7 dimensiones o desde los 7 vehículos, Uh y -huh. entonces ver una civilización en sus 7 dimensiones, de manera que se pueda comprender y entender esa civilización en sus 7 dimensiones a la vez, de una manera integral. Y Eso entonces es. la pregunta que te hago es, ¿cuál sería la visión del séptimo piso? Es decir, eso que se relaciona con Atman o con el yo profundo, con el yo espiritual, ¿podríamos decir que es el Tao o el Dharma de cada civilización? Es decir, cada civilización, además de tener la parte física, material, económica, emocional, artística, mental, cada civilización tendría un Dharma o un Tao, una civilización tendría una función, digamos, en el ecosistema humano y en el ecosistema planetario. A ver, esa es la parte más difícil de todas, porque es la parte más sutil. Incluso en el propio ser humano podemos reconocer fácilmente todos los primeros niveles, ¿no? Hasta cuarto, quinto nivel llegamos más o menos. Ya el quinto y el sexto son más difíciles y el séptimo
nos dicen que lo tenemos, pero es muy difícil de percibirlo o de acercarse a él, ¿no? Entonces, es el más difícil. Yo, como, para no perderme en demasiadas divagaciones que no sé dónde me podrían haber llevado, quizás fantasear demasiado, yo ese séptimo principio lo he identificado en lo que podemos conocer, aun aceptando, como tú dices, que pueda haber, digamos, cada civilización exprese iba a decir un rayo, un aspecto determinado, una forma de ser determinada, o una identidad precisa. Pero ¿cómo lo identificamos? Entonces, yo ese séptimo aspecto lo he identificado o lo he relacionado con el pensamiento filosófico, que me parece lo más abstracto, la reflexión que hacen algunos de sus mejores exponentes, de los mejores exponentes intelectuales, sobre la propia naturaleza, el propio ser humano y la sociedad, el propio sentido de la existencia. Entonces, he identificado ese séptimo principio con la idea de el pensamiento filosófico hasta donde podemos conocer que se expresa. Claro, desde épocas muy antiguas del primer ciclo que estoy mencionando, del 3000 al 1000 a.C., hay muy pocas cosas que podamos interpretar, por lo menos en principio, como filosófico. Aunque si lo miramos más profundamente, en aquella época siempre la religión y filosofía estaban mucho más unidas de lo que ha venido a ser en Occidente en los últimos siglos. Sí, la mitología tal vez, ¿no? La mitología Mitologías, aspectos también... mitológicos, interpretación, digamos, mítica de los dioses, de los grandes mitos sobre la naturaleza del mundo y del ser humano, ¿no? En el segundo gran ciclo, que creo descubrir entre el 1000 a.C. y el 1000 después de Cristo, ahí sí tenemos ya mucha más información, tenemos los grandes sistemas filosóficos que conocemos de las grandes civilizaciones pues de India, de China, occidental, y podemos intuir un poquito más algo de otras zonas del mundo, ¿no? Y en la época actual lo mismo. Tenemos desde la escolástica, digamos, medieval, el Renacimiento, la Ilustración y la gran variedad de corrientes que hay ahora, que expresan muy bien también en la enorme variedad de corrientes que hay, la pugna continua que hay entre ellas, expresan muy bien ya un poco como el agotamiento del modelo y, digamos, la pugna entre diferentes tendencias porque ninguna consigue dar ya con el modelo propio. El modelo característico, digamos, ha dado sus frutos y ahora, digamos, estamos en una cumbre, pero ¿por dónde vamos a continuar? Y por eso hay tanta pugna entre las diferentes corrientes de filosofía o corrientes artísticas, y por eso a veces nos da la sensación de que la filosofía o el arte, incluso la política y la religión han perdido un poco, digamos, el sentido, y han perdido un poco el rumbo, y que estamos como en esa situación como de crisis o incertidumbre. Ese desconcierto, esa inquietud que además muchos autores recientemente pues lo tratan, ¿no? Ahí, por Sí, ejemplo, hay sí. muchos estudios sobre la Nueva Edad Media desde hace ya 25 o 30 años, incluso algunos muy recientes, autores como Turkin que lo tratan profundamente y otros más, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema. El séptimo principio, tal como yo lo interpreto, sería, digamos, como la expresión filosófica de esa civilización. Porque Muy es bien. lo más sutil que encuentro, lo más abstracto, lo más que podríamos identificar como más espiritual, no en el sentido religioso, sino en un sentido, digamos, más amplio quizá, ¿no? Más profundo. Ajá. Muy bien, Miguel. Y precisamente esto entronca con lo que te quería preguntar ahora. Pues mucha gente se estará preguntando, nuestros espectadores, ¿para qué estos ciclos históricos son relevantes en la situación global actual? ¿Cómo los podemos diferenciar en la actualidad? Porque ahora se mezclan un poco las civilizaciones en esta globalización. Estamos en un ciclo europeo, en un ciclo chino, en un ciclo ruso. Hay una especie de confusión ahora mismo. Y la pregunta también que quizá mucha gente se hace es, ¿en qué fase específica de este ciclo estamos ahora? Bueno, la pregunta es difícil y, digamos, es interpretación, obviamente, ¿no?
Tal como yo lo veo, estaremos en la cumbre de una de estas ondas y en el cambio de sentido, en la cumbre y el inicio de la bajada. No estamos en plena bajada ni mucho menos. Entonces, cuando a veces se dice, estamos en la Edad Media o estamos ya llegando a la Edad Media, bueno, sí, no, sí, pero yo pude ir a Egipto el año pasado y en un avión en 4 horas crucé el Mediterráneo. Y es verdad que había mucha seguridad y mucha policía y que a lo mejor veías cosas allí que no te gustaban del todo y tal, pero también tampoco nos gustan aquí muchas de las cosas que vemos, ¿no? Por otra parte, quiero decir, pero y la semana que viene nos podemos ir de vacaciones o podemos viajar y tal, y tenemos una cierta seguridad. Quiero decir que esa visión catastrofista, digamos, inmediata de estamos ya fatal, fatal, no es así. Sí es verdad que en el campo de los valores más sutiles, valores morales, valores religiosos, valores estéticos, sí que podemos encontrar como una cierta desconcierto o decadencia, ¿no? Por ejemplo, en el tema religioso, pues eh, las religiones en gran parte se abandonan o quedan como formas muy vacías, como cáscaras vacías, mientras que en otro caso se llenan, pero más que de verdadera fe, de fanatismo, muchas veces dirigido contra otros grupos, ¿no? Contra otras religiones, de otra forma. O en el campo estético, ¿no? Encontramos cosas que dices, madre mía, ¿no? Pero no tiene que explicar tanto y esto es inexplicable. El arte tendría uno que ser capaz de percibir la belleza de forma más natural, que se puede expresar de formas muy, muy variadas. Pero algunas cosas son realmente chocantes y se justifican cosas tremendas, ¿no? En fin, eh, entonces, en cierto momento, en cierto sentido, estamos en una cumbre, y lo digo, pues, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Estamos teniendo una entrevista a cientos de kilómetros de distancia y lo va a poder ver gente desde cualquier su casa, lo que estamos conversando nosotros, tú en Zaragoza y yo en Málaga. Entonces, eso es un avance imposible. Tenemos libros, cualquiera de nosotros tiene una librería, una biblioteca, como ya hubieran querido muchos reyes o muchos monasterios en la Edad Media, y no digamos más en la antigüedad. Tenemos internet, tenemos capacidad de ver imágenes de monumentos, de templos, paisajes, entrar en museos o viajar con gran facilidad. Entonces, en muchos sentidos estamos en la cumbre. Hay mucha población, nunca ha habido tanta población, la esperanza de vida nunca ha sido tan extensa. Pues sí, pero ¿cómo vive mucha de esa población? Sí, pero ¿cómo han vivido gran parte de la historia de la humanidad? ¿No? ¿Cómo vivían quizás nuestros abuelos o nuestros bisabuelos en los pueblos estos a lo mejor del interior de Aragón o de Zaragoza o de Castilla, ¿no? O cualquier otro sitio, en Rusia, en Marruecos, en México, ¿no? Entonces, en muchos sentidos estamos en un momento de auge, hacemos realizaciones tecnológicas abrumadoras, vemos una capacidad de transporte y de mandar información a toda la zona del mundo extraordinaria, podemos acceder a textos que en la mayor parte de la historia han sido dificilísimos de acceder. Podemos tener Platón, podemos tener Epicteto, podemos tener a Confucio, podemos tener, yo qué sé, Blavatsky, tantísimos textos tratados sobre los mayas, sobre los mogoles, sobre, yo qué sé. Podemos tener cercanía y viajar a ver auténticos maestros, visitar los mejores museos. Quiero decir que en muchos aspectos estamos en un momento de gran auge, pero es cierto también, y todo lo tenemos muy presente, que hay grandes amenazas en el futuro. Sí. Es decir, no, vendrá una crisis, no sé qué. Bueno, no lo pensemos, una crisis o una edad media, eso se ve muy lejos, sí, pero todos tenemos presente la amenaza de grandes epidemias. Hemos tenido una hace 4 o 5 años. Sí. Creíamos que eso era imposible. Bueno, hubo una a principios del siglo XX, ha habido otra a principios del siglo XXI. Veremos a ver. Tenemos cada vez más temor a los fenómenos, digamos, catastróficos. Quizá porque nos informan de ellos, ¿no? Pero es cierto que vemos cambios importantes, vemos un proceso de contaminación global importante, vemos un cambio climático. Bueno, mucha gente lo discute y siempre ha habido cambios climáticos, sí, pero este es muy rápido y lo estamos viendo de manera acelerada. Y es imposible que todo lo que ha hecho el ser humano en los últimos 2 o 3 siglos no tenga algún efecto. Los equilibrios son muy inestables siempre. Entonces, hay un aumento demográfico y unos desequilibrios de riqueza y de prosperidad enormes.
Los procesos Sí. migratorios han estado siempre y son naturales, pero van a ser a escala mucho mayor. Eso es así, Ujú. ha sido así muchas veces, seguirá siendo. Y eso provocará cambios y alteraciones importantes en todo el mundo. Eh, Sí. entonces, Precisamente, Miguel, entonces, quería digamos, preguntar. termino. Sí, En sí, sí. muchos aspectos estamos como en una cumbre, pero hay muchas amenazas que no están todas de golpe ahí, pero que, digamos, las tenemos muy presentes y que van a empezar a operar antes o después. Hay un riesgo otra vez importante de guerra, que parece que habían quedado un poco así, la guerra entre países importantes habían quedado desplazadas, ahora se contemplan otra vez, en fin, sí. Precisamente, Miguel, para ir como cerrando, la pregunta era, pues, ¿qué enseñanzas fundamentales podemos extraer de la observación de estos ciclos para nuestra vida y para nuestro desarrollo personal? Es decir, pasamos de lo universal a lo individual y qué enseñanzas sacamos de todo eso para nuestra propia vida y nuestro desarrollo personal. Yo creo que lo mejor que podemos plantearnos en este sentido es los tres principios fundacionales de Nueva Acrópolis. Yo creo que es la mejor forma de prepararnos para la incertidumbre, que no es de ahora, siempre el futuro ha sido incierto, ¿no? La incertidumbre del futuro. Como Recuérdanos, por favor, los tres principios. sí, Recuérdanos si quieres. el primero es el primero es la idea de la búsqueda de una fraternidad universal entre todos los seres humanos, sin distinciones de raza, de credo, condición social, etcétera, ¿no? Y quiero señalar que esto, que ahora está tan comúnmente admitido, Acrópolis lo lleva señalando muchísimos años cuando muchas de esas ideas todavía no eran tan aceptadas. Y que cosas que ahora Ujú. nos venden como grandes avances, nosotros las hemos tenido de forma natural desde siempre. Y desde que Sí. eso ha sido una realidad en Acrópolis desde su inicio. Ujú. Bueno, la idea de la fraternidad, ¿no? El ser humano, el amor y el respeto entre los seres humanos. Y ya que estamos hablando de historia, esa valoración del ser humano no solamente de los que vivimos ahora, sino también del pasado, porque se nos llena la boca y la mente en Occidente de estos valores de respeto, de tolerancia, de integración. Sí, pero la gente del pasado era medio tontos porque creían estas cosas y fíjate lo que hacían y no, eran iguales que nosotros. El ser humano, sin entrar en otras consideraciones, desde con atenernos a la historia convencional, desde que somos sapiens sapiens, hace 40 o 45 mil años, es igual que nosotros. Sí, Y sí. los padres querían a sus niños, y los Ujú. esposos a las esposas, y la gente buscaba ganarse la vida lo mejor posible, y si a veces se enfrentaban, pues no sería con gusto para nadie, siempre. Sí. Bueno, por tanto, la idea de la fraternidad fundamental. Segundo, el estudio comparativo. La idea de buscar y encontrar lo mejor y lo más útil en las ciencias, en las artes, en las filosofías, con vista a extraer los mejores elementos para comprender mejor a los demás seres humanos y formar un futuro mejor. Y por último, el desarrollo de los valores propios del ser humano, de todas sus cualidades y comprender también las leyes, los procesos de la naturaleza. Creo que con estos tres principios, intentando seguirlos, es la mejor forma para prepararnos y afrontar ese futuro incierto. Si conseguimos esa idea de fraternidad, pues digamos, podremos sobrevivir mejor a las adversidades si es que estas llegan a producirse. Y si no se producen, pues mejor, más felices, con el estudio siempre necesario para aprovechar todo lo que tenemos, que es mucho, y no sabemos lo que va a durar. Porque, cuidado, esas facilidades que tenemos de todo estar en Zaragoza y yo aquí, y el que nos esté escuchando a lo mejor en Santander o en Perú, pues igual no las tenemos siempre. La mayor parte de la historia no ha habido nada semejante. No sabemos lo que puede durar. Ojalá dure mucho, ¿verdad? Ujú. Y el desarrollo de las cualidades humanas, pues siempre es necesario. Nunca podemos decir, ya he hecho bastante, ya he mejorado lo suficiente, porque a todos nos falta muchísimo por mejorar, muchísimo por desarrollarnos, muchísimo por crecer interna
internamente cada uno de nosotros y en conjunto. Y quiero comentar una enseñanza que hace muchos años recuerdo de Delia, en uno de los antiguos cursos, quizás hace 30 o 40 años, que me llamó mucho la atención y se me ha quedado grabado. Me preguntaban justamente sobre el futuro y contestó con la sencillez y la sabiduría que le caracterizaban. La mejor forma de preparar bien el futuro es actuar correctamente en el presente. Y eso es lo mejor y lo único que podemos hacer. Actuar en cada momento lo mejor posible, con la mayor bondad, búsqueda de la belleza y de la justicia posible. Y en la medida de lo que esté a nuestro alcance, pues hacer eso, lo justo, lo bueno, lo bello, y confiar en que el destino haga la parte que le corresponde. Genial, Miguel. Un placer escucharte. Hemos subido a la Acrópolis y nos hemos encontrado con un maravilloso filósofo como tú. Ha sido una alegría, un placer escucharte. Estaríamos muchas horas bebiendo de esta sabiduría y creo que estás contribuyendo mucho con este tercer principio que mencionabas, de investigar, de desarrollar las capacidades del ser humano, de entender las leyes de la naturaleza, porque nos estás desvelando de alguna manera un aspecto bastante desconocido, que son las leyes de la historia o los ritmos de la historia o los ciclos de la historia, tal como nos has expuesto con esta idea de la onda de la historia. Entonces esperamos tu libro, te deseamos muy buena suerte con tu publicación y si te parece bien te invitamos a volver a las entrevistas en la Acrópolis para que nos presentes el libro y nos cuentes más detalles, más ejemplos y todo lo que tú quieras. Este es tu programa, estás invitado siempre. ¿Te parece bien, Miguel? Muy bien, encantado y hasta pronto. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Hasta pronto.